Buenos días. Hoy, 23 de noviembre, vamos a introducirnos en el último autor monográfico que tienen que estudiar para aprobar la materia, que es Giovanni Pico della Mirandola y Concordia. Voy a empezar con una especie de parábola o de cuento introductorio y después nos vamos a poner en materia más ruda y dura. El cuento o la parábola se llama La mosca y el camaleón, Pico della Mirandola. El autor es un español, Josep Muñoz Redón, y la ilustradora del cuentito es Montserrat Arias, con estos dibujitos. Parece que es de forma apropiada para introducirnos en uno de los autores más influyentes, más ricos, de los más complejos, y que muere con 31 años. Obras colosales de él, de una trascendencia y vigencia hoy, son estas, por ejemplo, las 900 tesis. ¿Qué dice La mosca y el camaleón? Es un cuentito y nos cuenta que una mosca aficionada al psicoanálisis y un camaleón neurótico coinciden en la rama de un árbol. Buenos días, camaleón. Qué envidia me das, dice la mosca. Buenos días, mosca, contesta el camaleón. ¿Pero por qué dices que te inspiro celos? Porque puedes adoptar la forma animal que escojas, responde la mosca. Eso no es del todo cierto, añade el camaleón. Venga, explícate, replica la mosca curiosa. Mira, es verdad que puedo adoptar algunas formas aparentes de otras especies, pero en el fondo no puedo ser como los otros animales, y con la fama que tengo me cuesta mucho aparentar lo contrario. Ayer mismo intenté imitar a un pájaro construyendo unas alas con hojas de árbol y fue un completo fracaso. Esto no es lo peor. Todo el mundo se dio cuenta de mi osadía. Hoy me había planteado la posibilidad de ser un pez, incluso ya he cortado una caña para poder respirar bajo el agua, pero seguro que volveré a ser el hazmerreír de todos, dice el camaleón compungido. ¿Has pensado en dejar de intentar aparentar aquello que no eres? Es decir, en hacer lo que hacen todos los miembros de tu especie, como por ejemplo usar el color de la piel para indicar los estados de ánimo sin intentar querer parecerte al primero que pasa, protegerte de las aves y los roedores, que son vuestros principales enemigos, aprovechar la capacidad que tenéis para mover los ojos independientemente, vivir en las ramas de los árboles pero bajar a menudo al suelo y alimentarse de todo aquello que os gusta, como grillos, ratones pequeños, gusanos de seda, langostas, vegetales, insectos, expresa la mosca vehemente. Continúo con esta parábola de la mosca y el camaleón para introducirnos con un cuentito en Pico de la Mirándola. Contesta, solo con escucharte, le dice el camaleón, ya me encuentro mejor. Qué reconfortante ha sido charlar contigo. Parece como si se hubiera desvanecido aquel peso que me oprimía el pecho, reconoce el camaleón. Es que ya es hora de que te aceptes tal y como eres y no quieras aparentar lo que no eres, sentencia rotundamente la mosca. Me parece que sería una buena solución para superar este callejón sin salida emocional en el que me encuentro varado hace tanto tiempo, asiente el camaleón, para preguntar acto seguido, ¿y cuándo crees que debería empezar a ser yo mismo? Ahora y aquí, este es nuestro lema, afirma el insecto. Que así sea, replica Pícaro, el reptil. El dibujito a continuación es este. El, cam el camaleón había ido
tomando cierta distancia de su interlocutor, con unos movimientos lentos que le daban una inmejorable perspectiva de todo lo que pasaba en su entorno. Con un movimiento de la lengua adherente, completamente imperceptible para el ojo humano por su rapidez, capturó la mosca y se la comió. La mosca tenía razón. El camaleón nunca se había sentido tan bien. Moraleja: las buenas acciones siempre tienen una recompensa, pero a menudo no es la que nos esperábamos. ¿Por qué parece tan apropiado esto para introducirnos a Pico de la Mirandola? Este mito de la mosca y el camaleón es entre los más celebrados que ha generado la modernidad. Y esa concepción falsa del camaleón es fácil de identificar. Todas las especies animales tienen una naturaleza concreta, excepto la humana. Subrayo, excepto la humana. Es una excepción. Según este mismo planteamiento, las personas seríamos una mezcla, por decirlo de algún modo, de ángel y de vegetal, con una capacidad absoluta para decidir lo que somos, para decidir nuestra naturaleza. Pico de la Mirandola no estaba solo convencido de la superioridad de las personas sobre el resto de las criaturas animales, sino que tenemos una naturaleza indefinida que se puede modelar a voluntad. Y aquí viene la cita de Pico de la Mirandola. Por eso Dios escogió al hombre como una obra de naturaleza indefinida, y en cuanto lo tuvo situado en el centro de la creación, le dijo: no te he dado, oh Adán, ningún lugar determinado, ni ninguna presentación propia, ni ninguna prerrogativa que quieras obtener y conservar según tus deseos. La naturaleza limitada de las otras especies se encuentra definida en las leyes escritas por mí, pero tú determinarás tu propia naturaleza sin ninguna cortapisa, según tu libre albedrío. No te he hecho celeste ni terrestre, mortal ni inmortal, porque por ti mismo, como artífice libre y soberano, te has de formar y esculpir en la forma que hayas escogido. Esto, como veremos en el comentario que hace Muñoz Redón, anticipa desde Marx a la ingeniería genética y antes de Marx a todas las posiciones que van a estar acentuando la dignidad humana, discurso famoso de Pico de la Mirandola, y poniéndola por encima de todo, y llegando hasta Sartre, cuando dice que no hay esencia del hombre, lo que hay es existencia a partir del decisionismo. Gianfrancesco Pico nace en Mirandola, era de una familia noble, Mirandola y Concordia, y nace en el año 1469, o sea, en la segunda mitad del siglo XV, el Cinquecento, el Renacimiento italiano, como dice Burckhardt, y veremos. No hay demasiada información sobre la niñez, más allá de la estrictamente catastral. Pertenece a una familia acaudalada, renuncia a su herencia familiar en favor de sus hermanos, y a la edad de 14 años decide viajar a Bolonia a estudiar ley canónica para ingresar en la carrera eclesiástica. Con 14 años. Ahí empieza la carrera universitaria, por decirlo así. Pero era normal, además. Eso es lo que pasaba también con Nicolás de Cusa, que acabamos de ver. En los siguientes 7 años, del 14 a 21, se dedica a viajar por las universidades de Europa estudiando teología, filosofía, griego, latín, hebreo y árabe. Fue discípulo de Marsilio Ficino y, como él, adopta las tesis filosóficas de Platón. Y esa relación perdura en el tiempo. Ambos se tenían una gran admiración. Los neoplatónicos florentinos se preocuparon de traducir las obras de Platón al latín con unos evidentes intereses religiosos. Querían conciliar todas las religiones de la época para conseguir, comillas, una paz santísima, la unión indisoluble, en palabras de Pico. Pero a pesar de esa buena voluntad,
los conflictos se agravaron y los enfrentamientos fueron más ensañados. El otro gran tema de esta escuela filosófica es el carácter central de las personas en la naturaleza humana. Recuerden que cuando veíamos con cierto detalle, comprimido por cierto y condensado, a Nicolás de Cusa, veíamos la cuestión de la concordia católica, de ese diálogo interreligioso, del encuentro de las religiones, del Islam, del judaísmo, del cristianismo. Aquí este coetáneo, también humanista, renacentista, con mayor o menor acento en y gran conocimiento en ambos de la escolástica, están buscando lo mismo, la paz, la concordia, la reunión. En 1486, a los 23 años de edad, anuncia su intención de defender 900 tesis derivadas de los escritos de varios autores griegos, romanos, árabes y hebreos, las 900 tesis. Después vamos a ver, de una forma sumamente cálida y profunda, una vida novelada de Pico de la Mirandola que puede revolucionar las interpretaciones de Pico de la Mirandola también. Este autor, Carlo Martioli, escribe 999, que es invertido el 666. Y el 999, el último guardián, sostiene la tesis de que cristianismo, judaísmo e islam son la misma religión. Dios es mujer. En una cultura machista y patriarcalista nos están diciendo esto: Dios es mujer. Y Pico de la Mirandola redacta 999 tesis, porque hay 900 que son estas, que son un repertorio exhaustivo, y lo hace con como veinteañero del Islam, del judaísmo, del escolasticismo, del cristianismo. Y las últimas 99, encierran un secreto que podía desestabilizar al imperio y a la iglesia. Y él redacta esas tesis para demostrar esto, y termina siendo envenenado, Pico de la Mirandola, y muere con 31 años. Bien, volvamos sobre esta cuestión antropológica. Esta nueva concepción del universo recupera el humanismo clásico de los latinos, de los griegos. Por eso llamamos aquí metafísica helenístico-cristiana, que abarca ese periodo del 14, tenemos a Dante, a Eckhart, al 16, al 15 y 16, que aquí lo tenemos a Ficino y a Pico de la Mirandola, al 15. La nueva concepción recupera ese humanismo clásico y sintoniza muy bien con la posteridad, con la forma de forjarse una idea de la humanidad que tiene la posteridad. Porque ahí el hombre adquiere una conciencia de su propia gloria y una capacidad intelectual y una estatura espiritual que no está contaminada por el pecado original. Así el hombre tiene franqueado el camino, tiene el camino libre para decidir sobre su propia naturaleza. El hombre no va a ser marioneta de nada ni de nadie desde esta concepción, sino que es el artífice de su propio destino. Recuerden cuando veíamos Dante de Auerbach, que era el daimon y el ethos, decidir de su propio destino. Y es evidente que en su planteamiento la imaginación predomina sobre el análisis racional y sobre la ciencia. Intuición o reflexión. Intuición, insight, empatía o reflexión discursiva. Intelecto o razón. Ya venimos hablando de esto con Nicolás de Cusa y con Eckhart también antes, y con Dante Alighieri también antes. El humanismo da a la persona una nueva dimensión que hace tambalear los dogmas religiosos. Imagínense ustedes que una tradición casi bimilenaria, o de 1500 años por lo menos, que se consumaba en la Baja Edad Media
y está transitando en el siglo XIV y XV a una nueva concepción de la humanidad, está asentada sobre concepciones como pecado, como falta, como caída. Y aquí, no solo no apartándose, sino creyendo que se profundiza, y en buena medida es así, la vivencia primitiva del evangelio religiosa, se está poniendo entre paréntesis la cuestión esta del pecado original. Hace tambalear los dogmas religiosos y también la propia estructura de la iglesia. Saltemos unos cuantos siglos para ver las consecuencias mirandolianas, por decirlo así. También Mirandola es más clave para esto. En el siglo XVIII, en Inglaterra, en Gran Bretaña, Hume reduce todo el conocimiento a la experiencia, el empirismo, y considera que la mente es un papel en blanco que queda impreso por la percepción. Y ese mismo modelo se aplica a la personalidad. La persona es un recipiente vacío que se llena de experiencias. Según cómo sean estas vivencias, encontraremos un carácter u otro, carácter, etos u otro. No un temperamento, un carácter. Así Hume critica la idea clásica de sustancia y de identidad personal. Y en la misma época, pero en otro contexto geográfico, todavía se va más lejos que Hume. Lametrie y D'Holbach, en Francia, piensan que la educación puede llegar a modificar incluso la propia biología. La paideia puede transformar la biología. Y será Condorcet quien lleve este mismo planteamiento hasta sus últimas consecuencias al afirmar que se puede transformar radicalmente la sociedad a través de la escuela. Son tesis que hoy se manejan. Por ejemplo, Claudio Naranjo, un gran psiquiatra gestaltista, experto en enneagrama, chileno, pero que vivió en Estados Unidos y en todas partes, que escribe que cambiar la escuela, cambiar la educación, es cambiar el mundo. Y el grave naufragio de la civilización patriarcalista y machista nuestra es que no hemos cambiado la escuela. Y cambiar la escuela es cambiar el mundo en contra del patriarcalismo. Y eso está preanunciado en Condorcet, aplicando Pico de la Mirándola del poder de la educación para transformar la vida del hombre. Y este es uno de los corolarios del mito que impregna toda la pedagogía moderna. Saltemos de estos hombres del siglo XVIII francés a un hombre del siglo XIX alemán, Karl Marx. El marxismo recoge esta misma concepción idealista y optimista de la naturaleza humana y le da trascendencia política. Según Marx, el estado de las fuerzas productivas y las relaciones de producción determinan la naturaleza humana. Por lo tanto, afirmaba que, cambiando las relaciones económicas, cambiaría la naturaleza humana. Y eso llevó a muchos excesos. Uno de los más célebres y sangrantes fue el conocido caso de Lysenko. El caso de Lysenko es un caso de la represión staliniana, pero represión staliniana por el lado de Marx y represión nazi por la ultraderecha. Y de Marx saltemos a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre y su existencialismo, y su humanismo y su ser y la nada. En el contexto del existencialismo, también está alimentándose el mito este del camaleón. ¿Y de qué manera? Jean-Paul Sartre antepone la existencia a la esencia. Hasta Sartre, la concepción, que es una concepción de Aristóteles refrendada y ampliada y profundizada por Tomás de Aquino, es que todos los seres tenemos una esencia, una naturaleza, y tenemos una existencia, un acto de ser. Cuando viene primero Nietzsche, después Heidegger, bueno, pasando por Husserl, llega a Sartre y elimina toda la esencia. La esencia no existe. Lo único que existe es la existencia. Y la existencia precede a la esencia. Entonces, esa capacidad
del decisionismo, de que yo decido sobre mi vida, mi proyecto existencial, es la capacidad de moldear las características que definen libremente a los seres humanos. Los hombres venimos de una gran noche y vamos hacia una gran noche, y la efímera existencia humana es un fogonazo en medio de esas oscuridades infinitas. Los seres humanos somos libres de escoger nuestra propia naturaleza. En una de las frases más célebres atribuidas a su compañera intelectual y sentimental, queda patentizada esta concepción. Simone de Beauvoir dice: no se nace hombre o mujer, se llega a serlo. Todo lo que se dice hoy, y yo lo expongo como se dice condensadamente, que las identidades sexuales y toda la realidad es un constructo, eso proviene de esto, de concebir de que no existe naturaleza. Hacemos nuestra propia naturaleza, por decirlo así. No se nace hombre o mujer, se llega a serlo. La irrupción de las nuevas ciencias en el ámbito de los debates intelectuales no parece mejorar la perspectiva. Joe Watson, uno de los padres del conductismo, afirma ser capaz de moldear el carácter de un niño a su antojo. Déjenme una docena de niños sanos y garantizo que puedo escoger uno cualquiera al azar y entrenarlo, no educarlo ni formarlo, entrenarlo para que llegue a ser un especialista cualquiera, médico, abogado, artista, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, habilidades y vocación, como la raza de sus antepasados, dice Watson. A pesar de que las investigaciones sobre el cerebro humano no estaban desarrolladas como en la actualidad y el descubrimiento del genoma humano no se podía ni intuir, no justifica el carácter caricaturesco del planteamiento conductista, heredero en algunos puntos del marxista. El descubrimiento del genoma humano, que devela las raíces más profundas de nuestra manera de ser, hace insostenible cualquier negación de la naturaleza humana. No hay nada tan evidente hoy, por lo menos dentro del ámbito científico, como que la naturaleza de una especie depende del genoma de esta especie. El año 2000 quedará grabado en la memoria colectiva como el año que culmina con la secuenciación del genoma humano, un hito crucial como pocos en la historia de la humanidad, al que contribuye sustancialmente una mosca. Una de las primeras secuencias que se identificó es la famosa mosca del vinagre, Drosophila melanogaster. Aunque esto tampoco quiere decir que se dude de la selección natural para determinar características de los seres vivos. Todos los seres vivos proceden de un antepasado común. Un proceso de 3.000 años de evolución nos ha hecho diferentes y complejos. El genoma humano contiene varios genes provenientes de peces, reptiles, bacterias, etc. Las investigaciones sobre la mosca del vinagre también han demostrado la viabilidad de la ingeniería genética para conseguir que un ser vivo sea inmune a un virus o a una enfermedad determinada. Aquí se asienta también esa cuestión que está en Ouspensky, antes en Gurdjieff, que está después en Naranjo, en Maturana, de los tres cerebros: el cerebro reptiliano, y después está el cerebro nuestro del ego normal, y después está ese cerebro o esa mente cósmica. A nuestro lozano camaleón se le ha indigestado, pues, la mosca. Bien, me parecía pertinente e ilustrativo entrar en este coloso de 31 años que muere envenenado y que pone patas para arriba todo lo que hay que poner patas para arriba sin dejar de continuar con gran respeto, admiración y honestidad con las tradiciones que vienen de la escolástica, que vienen de la magia, que vienen de la cábala, que vienen del Islam, que vienen del judaísmo en general, del cristianismo, el cristianismo medieval. Ahora, entrar en Pico de la Mirándola es entrar en este complejo histórico que uno podría llamar
humanismo renacentista o humanismo platonizante o neoplatónico. Pero eso tampoco nace por generación espontánea, como si no tuviese nada que ver con lo que viene de atrás. Las discusiones sobre el humanismo y el Renacimiento se han dado y se dan y se han trenzado y se trenzan a la luz de concepciones de qué sea el humanismo y el Renacimiento que vienen desde el siglo XIX. Una de las pioneras es la de un señor que se llama Jacob Burckhardt. Y Jacob Burckhardt es un investigador que escribió un libro revolucionario en 1860 que se llama El Renacimiento en Italia. Y la tesis de Burckhardt, que vamos a ver, aunque sea en forma muy sucinta, es que el individualismo es la característica original del Renacimiento. Para que vean la pregnancia o la significancia filosófica y metafísica de lo que estamos diciendo, hoy las concepciones ideológicas, filosóficas, políticas del liberalismo, por ejemplo, no le pongamos neo porque los propios liberales reniegan de los neos, se asientan en esta concepción del individuo. Y por supuesto, estos señores que defienden el individualismo a rajatabla, salvo honrosísimas excepciones, desconocen todo lo que tienen de renacentistas. La tesis fundamental de Burckhardt, la cultura del Renacimiento en Italia, es la del desarrollo del individuo en la cultura del Renacimiento. Es el mito de la humanitas liberada por fin del letargo medieval y abierta a todas las experiencias de la vida religiosas, sociales, artísticas, políticas. Burckhardt sigue insistiendo, como los románticos lo hacían, en el tema de la fractura entre el medioevo y el Renacimiento. Gran tema, gran. ¿Es el Renacimiento una fractura o es una continuidad de la Edad Media? Hay otros grandes estudiosos del Renacimiento, algunos de esos libros ya se los pasó por PDF, un norteamericano que se llama Paul Oscar Christeler, que tiene este libro, El pensamiento renacentista y sus fuentes, y uno más breve, en breviarios, que es 8 filósofos del Renacimiento italiano. La tesis central de hay que negarle significado filosófico al humanismo. Según este pensador norteamericano, el Renacimiento no fue una época de síntesis filosófica, sino fue un periodo de transición. Y el humanismo, en especial, representó un movimiento limitado a los estudios retóricos y filológicos y prácticamente ajeno a los intereses filosóficos. Son tantas las cuestiones que entran en juego aquí que solo les puedo mencionar el título. Por ejemplo, ¿qué opinión tenía Descartes? Y obviamente no solo Descartes, para apadrinar una filosofía y una ciencia moderna que desprecia la historia, desprecia la poesía, desprecia la retórica. Si yo entro a la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar, se solía decir que eso son las humanidades, las letras humanas. Y estaban ahí en la quinta agronómica y siguen estando y desparramó por otras facultades las ciencias duras, las ciencias exactas, las ciencias físico-naturales. Ese divorcio entre las humanidades y las ciencias duras está preludiado aquí. ¿Qué valor tiene filosófico tienen esos movimientos renacentistas? Cercano a cero,
dice Christeler, porque son retórica y filología. Pero no nos vayamos tan acá, no nos vengamos tan acá. En el siglo XVIII, el señor Gian Battista Vico, desde Nápoles, está elaborando una ciencia anticartesiana para impugnar de cuajo el mito de las ciencias duras como ciencias físico-naturales. Cuando él dice verum et factum convertuntur, está diciendo solo puedo conocer lo que hago. Yo a un árbol no lo hago, a un río no lo hago, a una montaña no lo hago, ergo no lo puedo conocer. Lo único que puedo conocer, ciencia nueva, es la historia. Y él está diciendo y defendiendo las humanidades, la retórica, la filología. De ahí va a salir las hermenéuticas contemporáneas. Y no está defendiendo, sino que está atacando la matesis universalis. O sea, la polémica de la matemática con la poesía, por decirlo así, o de la retórica con la dialéctica. La dialéctica era el nombre escolástico para la lógica aristotélica, no la lógica que supera el aristotelismo de la coincidencia oppositorum que estamos viendo, hemos visto en Nicolás de Cusa. Por supuesto que no. Ahora, las corrientes culturales del Renacimiento van a estar pautadas por este influjo del humanismo, dice Christeler. Y el platonismo fue sin duda el movimiento filosófico más importante que surgió del humanismo y merece una consideración aparte. O sea, no solo leían y estudiaban los clásicos y los poetas, Horacio, estaban todos los poetas latinos y griegos, sino que había una fuerte impronta del platonismo, otra gran cesura o escisión, platonismo versus aristotelismo. Y uno comprendería mal, o sea, pésimo, si creyera que es una lucha de juego de suma cero, lo que gana uno lo pierde otro. Precisamente, uno de los aportes más geniales que tiene entre los varios este jovencito Pico de la Mirándola es tratar de integrar aristotelismo con este platonismo. La escolástica, que no la abandona, que está apautada por el aristotelismo y la dialéctica, con estas cuestiones que están pautadas desde el platonismo. Los humanistas, dice Christeler, no fueron filósofos. Los humanistas italianos no fueron en absoluto filósofos, dice él. Penetraron el terreno de una filosofía moral, hicieron algunos intentos de invadir el de la lógica, intentos que tendieron ante todo a reducir la lógica a la retórica, dice Christeler. Pero los humanistas no contribuyeron al avance de otras ramas de la filosofía o de la ciencia. Frente y contra Paul Christeler hay otro autor que se llama Garín, un autor francés que reivindica contra Christeler, disputando a Christeler, el aspecto filosófico pragmático del humanismo. A la interpretación de Christeler se opone tajantemente este estudioso italiano, Eugenio Garín, quien sostiene que los verdaderos filósofos del siglo XV, al margen de las escuelas filosóficas oficiales, fueron los humanistas, que supieron construir un método nuevo para hacer frente a los distintos problemas de la cultura y de la vida práctica. Los humanistas, contrarios a las grandes catedrales de las ideas, dice con ironía, entre comillas, Garín, se dedicaron a investigar de forma metódica y concreta los objetos de las ciencias morales y de las ciencias naturales. Y según Garín, esa atención filológica a los problemas particulares constituye justamente la nueva filosofía típica del Renacimiento. Y vuelvo a insistir, aunque parezca peregrino, no lo es. La filología no tiene que ver la raíz filo con la de filosofía. Filología, filum es el filum genético, es el hilo evolutivo. Y logos, ¿cuál es el lo filogenético de las palabras, de los términos, de las etimologías?
Ese es el fundamento de la hermenéutica, que va a ser desarrollado, iniciado aquí en este embate contra la dialéctica por parte de las artes liberales, donde está la gramática, la retórica, etcétera, y la dialéctica, pero no solo la dialéctica, y va a ser continuado después en la tradición que va del siglo XIX al XXI de la hermenéutica, por ejemplo. ¿Qué significa esta filosofía humanística para Garín? Eugenio Garín dice que es extraescolástica. Hay que atender a estos grandes intérpretes porque son hilos conductores para mostrar la riqueza poliédrica, maravillosa, variopinta del gran Pico de la Mirándola. Repetir, como se ha dicho, que el humanismo es un fenómeno no filosófico, sino puramente literario o retórico, y que los humanistas fueron tan solo maestros de elocuencia y gramática, significa considerar irrefutable una visión de la filosofía que está, sin embargo, en discusión. Y significa, a la vez, no ver en claro en aquellos studia humanitatis, en aquella retórica, en aquellas letras, y significa también olvidar que aquel movimiento cultural se afirmó ante todo fuera de la escuela, de la escola, de la escolástica, entre hombres de acción, políticos, señores, cancilleres de repúblicas y hasta condotieros, mercaderes, incluso artistas y hasta artesanos. Y en la escuela entró a través de las disciplinas lógicas y morales, a través de un nuevo lenguaje, el establecimiento de nuevas relaciones, la filosofía que contemplan algunos historiadores, la teología de las escuelas medievales, que fue sin duda una cosa extraordinaria. Las están acogiendo. Cuando se dice, y se rebuzna, perdón que lo use tan burdamente, el oscurantismo medieval, aparece en los discursos políticos contemporáneos. Cuando uno quiere hablar de cosas muy negativas, dice el oscurantismo medieval, ignoran tan supinamente la gran claridad de la Edad Media, porque lo que está mostrando Garín es que, a pesar de ser una filosofía humanística, como algo extraescolástico, tenían un respeto y un estudio y una honestidad intelectual para saber todos los aportes que había ahí. Edad Media y Renacimiento se llama el libro ese de Garín. Y los humanistas sí están en contra de esas grandes catedrales de las ideas de la escolástica. Hemos visto Burckhardt, hemos visto Christeler, hemos visto Garín. Nos falta el cuarto, no por último menos importante, uno que nosotros pasamos por alto y nos dedicamos olímpicamente a desconocer, que es un alemán. Este alemán se llama Konrad Burdach. Konrad Burdach muestra, más insistente y elocuentemente que nadie, las raíces del Renacimiento hundiéndose en la Edad Media. Hundiéndose en la Edad Media. El prejuicio romántico de la fractura entre el medioevo y el Renacimiento fue combatido vigorosamente en el siglo XX por el estudioso alemán Konrad Burdach, quien demostró que las raíces y la fuente espiritual del Renacimiento estaban en la idea, difundida en la Italia medieval y expresada sobre todo por Cola di Rienzo, del Renacimiento político y religioso del Estado romano. La humanitas del siglo XV se concretó en esta perspectiva de la reconciliación entre fe y espíritu. Es una pequeña digresión filosófico-histórica y política para que vean la actualidad y la vigencia que tienen esas cosas. En filosofía de la historia, nosotros ahora estamos tocando uno de los últimos temas monográficos, que es el peronismo y el antiperonismo entre Dios y el diablo, para mostrar qué es el peronismo. Pregunta harto compleja, por cierto. Y hay un italiano que es profesor de Historia de Latinoamérica, de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Bolonia, una de las más antiguas de la historia, que se llama Loris Sanata. Y escribió montones de libros, hace 30 años que está investigando, y a lo que más se dedicó es a mostrar la relación que hay entre el peronismo y la Iglesia Católica, la nación católica, el mito de la nación católica.
Uno de los últimos libros, pero último quiere decir hay 4 o 5 más después, es este, La larga agonía de la nación católica. ¿Por qué les cuento esto en esta introducción al señor Pico de la Mirándola? Ya hemos visto el papel del individuo. El núcleo mítico para denunciar el mito de la nación católica de este hombre que es genial, es un hombre extraordinario, un hombre imprescindible para conocernos a nosotros los argentinos, que es Lori Sanata, pero es lo que pasa con los que denuncian los mitos de los otros. El mito fundacional en el que se asientan las largas y profundas y evolutivas tesis, para darle datos de libros, de los últimos libros. El último, que todavía creo que no ha salido en castellano, se llama El populismo jesuita. El populismo jesuita enhebra al señor Perón, al señor Fidel Castro y al señor Jorge Bergoglio, alias Papa Francisco. El populismo es otro de los temas centrales de él. Y el mito fundacional en contra del mito de la nación católica y de los mitos populistas es el mito de la Ilustración. Lo digo yo críticamente y con todo respeto y admiración y gratitud a Lori Sanata. ¿Y qué significa el mito de la Ilustración? O yo tengo una concepción política contractualista, o tengo una concepción, dice él, organicista, de la comunidad organizada. El organicismo se contrapone al contractualismo como lo orgánico a lo mecánico, como la vida a la máquina. Y entonces tenemos cómo se contraponen la Ilustración dieciochesca al romanticismo decimonónico. Mito del romanticismo es el Volksgeist. No existiría ni el Facundo de Sarmiento ni las bases de Alberdi si no tuviésemos nosotros esos pensadores, Herder como abuelito del romanticismo, o si tuviésemos autores como Vico, y frente a eso está Kant, y está Hegel, que está medio camino. Hegel tiene cosas de Herder, como el Volksgeist, el espíritu del pueblo, y cosas de Kant, que tiene esa concepción republicana, etcétera, y de la razón y pasión. Todo eso se va enhebrando, y ese mito de la Ilustración que asienta el pensamiento de Lori Sanata sostiene que la concepción mejor, más civilizada que se puede dar entre los hombres es la de la democracia liberal, sin hacer distinciones entre el liberalismo económico y político, y no lo digo como crítica a su exposición, sino que él está hablando de que la democracia liberal se nutre ¿de qué? Del individuo. ¿Quién inventó el individuo? Individuum es inefable. Los renacentistas. Segunda cuestión, segunda parte del mito, del mitema sanatiano. Esa concepción del individuo está complementada con la concepción de la razón ilustrada. La razón ilustrada. ¿Qué es la Ilustración? De Kant. Hay que valerse de su propia razón sin tutela ni autoridades. Algo que están haciendo los renacentistas, que son proto-ilustrados y proto-románticos, por decirlo así, porque son sincréticos. Y el más sincrético de todos, que junta lo mejor de todas las cosas, se llama Pico de la Mirándola. Bien, en esta tesis de Burdas, con esto voy a terminar esta larga introducción, pero que me parecía necesaria, nos dicen de Cola de Renzo como padre espiritual del proceso de formación de los estados nacionales europeos. Otra consecuencia del ataque, en muchos sentidos muy legítimo, en contra del mito de la nación católica, porque él va a decir, Perón está encarnando el mito de la nación católica, pero menciona todos los nacionalismos católicos o no católicos, que son populistas, lo menciona a Trump, a Putin, ni qué hablar, a los Castro, dice, hace un libro sobre Castro, que es el último rey católico, Fidel Castro, hace un libro Lori Sanata. Entonces, otro que se llama el populismo jesuita, es muy reciente, están esos autores. ¿Qué significa una nación? No existían las naciones. Acuérdense de Maquiavelo, ese otro genio florentino. No existía el Estado Nacional, que es prácticamente parido o inventado
por la concepción del Staatsräson, del señor de la filosofía del derecho de Hegel, que es la consumación de la eticidad. Entonces, en este momento, y estamos en el siglo XV, el XIV en realidad, Cola di Rienzo, es el padre espiritual de las naciones o los estados nacionales de Europa. Y para probarlo esto, está sosteniendo que el Renacimiento hunde sus raíces en el medioevo y está dominado por un profundo impulso de humanización de la religión. El Renacimiento surge con el despertar del pensamiento de la unidad del Estado nacional. Es lo que quería Maquiavelo. Había montones de feudos y principados, y lo que él quería es que sea una nación. Y las dos naciones retardadas en el proceso de nacionalización se llaman Alemania e Italia, porque vienen España, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, Holanda, se van nacionalizando. Y en el siglo XIX recién se nacionalizan Italia, y es o casualidad, no es casualidad, son las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Bien, esta concepción de la nacionalización o la estatalización va acompañada por una concepción de la religión que tiene que ser humanizada. El cáncer histórico nuestro, argentino, está diciendo Loris Sanata, y no le falta razón, es que hay una fusión y una confusión entre religión y política. Entonces, el mito de la Ilustración, digo yo críticamente, asienta algunas cosas que son esenciales. La división entre la Iglesia y el Estado, por supuesto que sí. La secularización de la política, por supuesto que sí. La primacía del individuo, paremos un poquito. El individuo no es la persona. Él, inconsecuentemente en ciertos puntos, Sanata, va a estar hablando casi como indistintamente de individuo y persona, pero cuando tiene que asentar la tesis, dice individuo. Y está negando o ignorando, yo no sé si es en toda parte o en alguna parte me desmiente eso, pero yo me he escuchado montones de horas e interesantísimas charlas que él da en la Argentina y en otras partes sobre estos temas, el peronismo, la Iglesia católica, etcétera, el mito de la nación católica, y no presta atención a algo que dos tucumanos, siguiendo un francés, dijeron en la época de la dictadura militar más ominosa y cruenta, que es la del proceso. Esos dos tucumanos se llaman Arturo Ponsati y Gaspar Risco Fernández. Y el francés al que ellos están siguiendo se llama Jacques Maritain. Otro de los núcleos míticos fundamentales en la defensa del Estado de Derecho que hace Loris Sanata es la defensa del pluralismo. Jacques Maritain en 1936 está dando una charla en contra del nazismo en el Hotel de los Embajadores en París. En 1942 está escribiendo un par de libros, uno de ellos se llama Cristianismo y Democracia, en el que asienta que la esencia, la savia que alimenta la democracia es el cristianismo, la democracia contemporánea. Y él habla de la tragedia democrática, ese laberinto trágico que hablamos de la paideia y la politeia, que somos malos políticos y somos malos ciudadanos. Y de la tragedia de la democracia, porque el principio democrático es ofrecer una forma de convivencia política pluralista. Todo eso, el pluralismo, el individualismo, está sacado de la escolástica. No está sacado del Renacimiento. Y el Renacimiento se nutre, como está diciendo Bordas, de esa escolástica. Persona y comunidad. Autores como Maritain, como Mounier, eran el personalismo y el comunitarismo, que se han convertido en tendencias filosóficas importantísimas. Frente a los liberales, capitalistas, salvajes, están los comunitaristas en Estados Unidos, en Inglaterra también. Bien, esto muestra que el Renacimiento sí implica el despertar del pensamiento de la unidad del Estado y sí implica una resignificación de la concepción de la religión y una humanización de la religión. Ahora,
Hago una pequeña pausa por si quieren hacer preguntas y ya entramos en el humanismo renacentista y platónico. No sé si tienen preguntas o comentarios que hacer. ¿No? Bueno. No. Si alguien quiere preguntar algo. Bueno. Voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto extensamente ya en el señor Nicolás de Cusa. Porque los autores que están puestos aquí en el programa, lo he sacado al pobre Marsilio Ficino, digo, pobre nosotros que lo sacamos, por razones de tiempo, pero es una santísima trinidad, dicho un poco en tono de broma. La Santísima Trinidad se llama Nicolás de Cusa, de este humanismo cristiano, católico, renacentista o de tardía medievalidad y primer renacimiento. Esa Santísima Trinidad son Cusa, Ficino y Pico de la Mirándola. Y uno no puede desconocer, más allá que hayan tenido alguna relación bastante íntima, Ficino y Pico, y un poco más desleída de Cusa con ellos, pero ellos están bebiendo de esa misma fuente. Pero ellos tampoco nace un repollo. Hay autores que van preparando el camino para esta eclosión. Uno de ellos se llama Francesco Petrarca, que nace en 1304, comienzo del siglo XIV, y muere en 1374. Y se lo considera el iniciador del humanismo, porque propone el retorno a uno mismo. El retorno a uno. Todas las corrientes místicas contemporáneas implican esto, que el camino único que todos tenemos que transitar es el camino hacia uno mismo. Está en Santa Teresa de Ávila, está en San Juan de la Cruz, está en los contemporáneos que hemos visto, Ken Wilber, Billy Giesecke, etc. El retorno a uno mismo, al selbst, al self, al moi. Y conocerse a sí mismo, lograr un conocimiento de la propia alma y el redescubrimiento de la elocuencia, de la retórica, de las letras humanas de Cicerón, nos llevan a la verdadera sabiduría, que consiste en conocerse a sí mismos, y la vía, el método para realizar esta sabiduría está en las artes liberales. Es genial. Y nosotros decimos artes liberales y estamos diciendo que no sabemos qué significan. Son 7. Y esas 7 son 4 que tienen que ver con números y 3 que tienen que ver con letras. Aritmética, geometría, astronomía y música. Esas son las que tienen que ver con números de trascendencia y tradición órfico-pitagórica hasta nuestros días. Y las letras son 3, que son la dialéctica, que nosotros llamamos lógica o sintaxis, relación de los signos entre sí, la gramática, que nosotros llamamos, en términos semióticos, llamamos semántica, relación de los signos y las cosas, y la retórica, que nosotros llamamos pragmática, la relación del signo con el usuario del signo. Entonces, cuando uno plantea que tiene que haber un divorcio y que debe haber un divorcio entre las matemáticas y la poesía, por decirlo así, está serruchando el árbol donde está sentado. Porque uno no puede ser competente en nada, nunca, si no maneja el ABC de las artes liberales como tal. Ahora, esto además tiene referencias egregias y tradiciones egregias, como la del Platón con su Fedón. Leyendo el Fedón de Platón, Petrarca define la verdadera filosofía como un pensamiento y una meditación sobre la muerte. Después viene otro que se llama Coluccio Salutati, que sigue a Petrarca y continúa la polémica contra las ciencias naturales, decantándose por la parte de las letras, reiterando la supremacía de las artes liberales. Ahora,
Hay debates que se dan, no solo los menciono, de Bruni, Bracciolini, Alberti, que están debatiendo cuestiones ético-políticas en ese entorno, en ese contexto. Me voy a detener en otro señor que se llama Lorenzo Valla, Valla, de corta A-L-L-A. La postura filosófica de Lorenzo Valla supone una recuperación del epicureísmo sobre la base cristiana y está marcada por una intensa polémica contra el ascetismo estoico y monástico, a los que Valla opone las demandas del placer. Entendido en el sentido más amplio, la tesis de fondo de Valla es que todo producto de la naturaleza es santo y laudable, laudato si, y por tanto lo es también el placer. Y existen diversos grados de placer, y el más elevado es el amor cristiano de Dios. Es un anticipo de lo que va a ser el amor intellectualis Dei de Baruch Spinoza luego. Con esta tesis se relaciona el concepto que tiene Valla de la filología. Valla es el antecedente de Erasmo de Rotterdam y de todos los filólogos que vienen después, porque la salvación del hombre está garantizada por la verdad, y la verdad es restituida por la correcta interpretación, hermeneia, de la palabra. El método filológico permite respetar la palabra y devolverle su carácter genuino para entender el espíritu que expresa. Es necesario de acuerdo con la sacralidad del mismo lenguaje. La filología de Valla es eso, instaurar la palabra como soporte de la verdad. ¿Cómo puedo llegar yo a la verdad sin la palabra? La verdad es acompañante y concomitante de la palabra. No puedo expresar cuál sea la verdad si no apelo a la palabra. Y eso me lleva a la verdadera sabiduría de Petrarca, a la defensa de la propia interpretación de la sacralidad del lenguaje y de la palabra de Valla, y a la defensa del propio Valla de la palabra voluptas, de la voluptuosidad, la interpretación del placer. Y así sí llegamos en este último tramo de hoy al neoplatonismo renacentista, que son esa santísima trinidad que les digo con un tono de profundo respeto y gratitud a Nicolás de Cusa, a Marsilio Ficino y a Pico de la Mirandola. La tradición platónica en general está empalmada con otro movimiento, porque hemos visto cuando veíamos Nicolás de Cusa la importancia capital que tenía esa cuestión de los turcos y la caída del imperio de Oriente por la invasión de los turcos y de Constantinopla, y que Nicolás de Cusa muere en el camino, él que había sido un gran concordatista y que quería abrirse a lo del Corán y a todo eso, en camino a la cruzada en contra de los turcos. También muere a los 2 días el propio Papa que lo convocó para eso. La época del humanismo y del Renacimiento está marcada por un intenso resurgimiento del platonismo a través de los sabios bizantinos que acuden a Italia desde comienzos del siglo XV. Hay un señor que se llama Crisolaras, que es un bizantino, que les enseña griego a los italianos y que está en las bases y en las raíces de esa maravillosa academia florentina, academia platónica, que Lorenzo de Medici funda con el patronazgo y la dirección de Marsilio Ficino. El texto platónico es redescubierto y se lo lee a la luz de la tradición platónica posterior, del neoplatonismo. Esto es en función de los parámetros que fijaron los neoplatónicos. De hecho, mandar por César las clases que daban los ejercicios de mística cristiana de Pseudo Dionisio, Dionisio Areopagita, que es el neoplatonismo, Proclo, Dionisio, son piedras fundacionales para explicar, dicho una y mil veces, la ontoteología magnífica y extraordinaria de la ciencia de la lógica y de la enciclopedia de las ciencias filosóficas y la filosofía de la historia y la filosofía del derecho de Hegel. Ese es el punto. Proclo y el pseudo Dionisio y Meister Eckhart, siguiendo esa línea
neoplatónica, y antes de Meister Eckhart, Escoto Eriúgena, es una tradición neoplatónica que está bullendo ahí en el corazón de este renacer. Renacer que no es solo ruptura, que también en parte lo es, sino es continuidad con la escolástica. Porque Escoto Eriúgena es medieval y el Eckhart está en el siglo XIV, pero con un pie en la Edad Media y un pie en la modernidad, y Cusa otro tanto. O sea, la tradición platónica de este neoplatonismo está en función de los parámetros que fijaron esos neoplatónicos, de modo que el platonismo llega a los renacentistas en la forma de neoplatonismo, y su gran relanzamiento se produce sobre todo gracias a la obra de Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino y Pico de la Miranda. Veamos un poquito qué significa este resurgimiento del platonismo. La época del humanismo y del renacimiento se caracteriza por un enorme resurgimiento del platonismo que crea un inconfundible clima espiritual. Que resurge el platonismo no significa que renazca el pensamiento de Platón tal como aparece en sus diálogos. Es cierto que durante la Edad Media se leen poquísimos diálogos, el Menón, el Fedón, el Timeo, y que en cambio durante el siglo XV se traducen todos los diálogos al latín. Aristóteles no se leía prácticamente, se leía Platón, pero un Platón sesgado. Y en el siglo XV ya el gran Platón aparece en cuestión, vía la traducción del neoplatonismo. Las versiones que realiza Leonardo Bruni, ese que les mencionaba antes, tienen un gran éxito y muchos humanistas estuvieron en condiciones de leer y de entender el texto griego en original. No obstante, los redescubiertos textos platónicos continuaron interpretándose a la luz de la tradición platónica posterior, es decir, en función de los criterios que habían fijado los neoplatónicos y con incrustaciones hechas a lo largo de los siglos. ¿Cómo se llama la materia de Metafísica 2020? Metafísica helenístico-cristiana. Hemos dado, no sé cuántas clases, cuántos meses de introducción, el de Atenas a Jerusalén, ida y vuelta. Y hemos estado viendo la importancia fundamental que tiene la simbiosis de lo helenístico en el surgimiento de los bíblicos. En un señor que se llama Amonio Sacas, por ejemplo. Y Amonio Sacas es el profesor y mentor de Plotino. Y Plotino es el mentor de San Agustín, por decirlo así, ruda y condensadamente. Un lector actual que se halla en posesión de técnicas exegéticas más sofisticadas puede pensar que esto es muy paradójico. En realidad no lo es. A partir de principios del siglo XIX fue cuando se empezó a distinguir entre doctrinas auténticamente platónicas y las neoplatónicas, entre otras cosas por la obra de un señor que se llama Schleiermacher, que es el abuelo de la hermenéutica, que era contemporáneo de Hegel y que estaban en contra de Hegel. Y él traduce del griego al alemán las obras de Platón. En nuestros días, cuando gradualmente se va configurando de modo sistemático la imagen filosófica de Platón con todos sus rasgos, como hemos visto, desde el siglo XIV, Manuel Crisolara abrió una escuela de griego en Florencia destinada a ser la nueva Atenas de Occidente. Y allí traducen a Platón, este señor Bruni, el señor Marsilio Ficino, y ahí acuden los sabios de Constantinopla para el concilio que en 1439 habría debido reunificar la iglesia griega y latina. ¿Sí hemos visto eso cuando veíamos Nicolás de Cusa? Allí fueron acogidos los sabios griegos que huyeron de Constantinopla tras la caída de la ciudad a manos de los turcos en 1453. Los bizantinos, los griegos, cuando invaden los turcos, son la condición primordial para entender esa pujanza, esa creatividad, esa genialidad que significa la Academia Platónica Florentina. Era inevitable aquí una disputa que iba a surgir acerca de la superioridad de Platón o de Aristóteles. Estamos en el siglo XV.
¿Cuándo entra Aristóteles? Porque los árabes, los musulmanes, invaden España y los árabes ya tenían Aristóteles asumido, y es vía la Escuela de Traducciones de Toledo y vía lo que están traduciendo Guillermo de Moerbeke, por ejemplo, que está traduciendo en el siglo XIII para que usa Tomás de Aquino a Aristóteles. O sea, Aristóteles está entrando en el siglo XIII. Pero Platón había influido en esos pocos diálogos en todos los 1000 años de la Edad Media. Entonces, lo que se está dando aquí en el siglo XIV es un conflicto de hermenéuticas, un conflicto y una lucha de interpretaciones entre los que decían que hay que ser platónico y los que decían que hay que ser aristotélico, con los crecimientos exponenciales, imponentes, de la acogida, de la recepción de sendas obras de Platón y de Aristóteles. Las de Platón con ese sesgo neoplatónico para interpretarse. Esa disputa acerca de la superioridad de Platón o de Aristóteles, hay un señor que se llama Jorge Gemisto, y Jorge Gemisto era apodado Pletón, con Pletón, que defiende al platonismo. Y Jorge Genadio Scolarios y Jorge de Trebisonda a Aristóteles, al segundo. Estamos hablando de personas que han nacido a fines del siglo XIV y comienzo del siglo XV, que están enrolándose en las trincheras de Platón y de Aristóteles. Más equilibrado que ellos está el cardenal Besarión, que nace en 1400, que es el más latino de los griegos y el más griego de los latinos, como se dice el cardenal Besarión, que intenta demostrar la armonía de ambos filósofos. Atento, ese es el punto que va a desarrollar genialmente. Con 31 años va a tener consumada su obra, que en realidad queda abortada por la muerte, por envenenamiento, el señor Pico de la Mirándola. En cualquier caso, los humanistas se fueron inclinando preferentemente por Platón. Sin embargo, el gran relanzamiento del neoplatonismo desde el punto de vista filosófico debía venir por otro camino. Por un lado, a través de Nicolás de Cusa, y por el otro, gracias a la Academia Platónica de Florencia, con Ficino a la cabeza, y luego con Pico de la Mirándola. Y ahora hay que hablar de estos filósofos. Y en estos últimos minutos nos vamos a dedicar solo a Nicolás de Cusa para hacer una recapitulación, le sirve de repaso de lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido todo Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa está asociado con la docta ignorancia en relación con el infinito, con ese infinito que solo es Dios en sentido propio. Y el rasgo propio del pensamiento del cusano, que nace en 1401 y muere en 1464, es el predominio del neoplatonismo, especialmente en la formulación ofrecida por el pseudo Dionisio, al servicio de poderosos intereses teológicos y religiosos, y no menos, porque estaban muy tramados con ellos, políticos, teológico-políticos. En concreto, hace un uso original de los métodos matemáticos, aprovechando su valor analógico alusivo y dando lugar así a un método llamado docta ignorantia. La docta ignorancia consiste en la conciencia de la desproporción estructural entre la mente humana, finita, y Dios, el infinito. B, en la consiguiente investigación que se mantiene rigurosamente en el ámbito de tal conciencia crítica. La mente humana, el intelecto, mantiene con la verdad la misma relación que el polígono con el círculo. Ahí todas esas cuestiones de la cuadratura del círculo, etcétera, y la proyección ulterior histórica, como señalaba Ricardo en otro momento, hacia el cálculo infinitesimal. Pero dicho muy sucintamente, y volveremos sobre eso en este mismo repaso, el punto es la complicatio de todas las figuras geométricas. La unidad es la complicatio de todos los números. Bien, aquí está la relación del polígono con el círculo. Yo puedo aumentar segmentitos al infinito y nunca convierto en un círculo.
Ahora bien, a la verdad, que de por sí es inalcanzable, podemos acercarnos a través de una investigación por aproximación, ya que puede parecer que las distintas cosas finitas, puede parecer, guardan cierta relación simbólica con el infinito mismo. En el infinito, en Dios, se produce una coincidencia oppositorum, en el sentido de que coinciden todas las distinciones que en las criaturas se encuentran opuestas entre sí. Dios es lo absolutamente máximo y es así, sin ninguna oposición, por lo que en él el mínimo coincide con el máximo. A esta verdad puede aproximarse no la percepción sensorial, que siempre es positiva, afirmativa, ni la razón, que es discursiva y afirma o niega manteniendo distintos los opuestos según el principio de no contradicción, sino el intelecto, solo el intellectus, que está por encima de toda afirmación y negación y capta la coincidencia de los opuestos con un acto intuitivo. Eso es genial y viene de San Agustín, es ratificado por Santo Tomás de Aquino. La distinción entre sensibilidad, sentidos, externos, internos, entendimiento, en el sentido de una lógica menor, que es la razón discursiva, y una lógica mayor, que es la del intelecto. Y acá, siguiendo esa escalerita nociológico-metafísica, el señor Nicolás de Cusa está diciendo el intelecto está más allá, por encima del principio de no contradicción. Y ese es el núcleo que no es escéptico, sino que es de docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Ahora, eso respecto de la verdad. Veamos respecto de las cosas. La derivación que las cosas tienen de Dios implica tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es la complicatio, la complicación o coimplicación, si quieren. Dios contiene en sí mismo todas las cosas y por tanto las complica, las incluye a todas las cosas. Segundo, la explicatio, la explicación, el despliegue. El universo es la explicación de Dios como explicación de la unidad en la multiplicidad, en el sentido de que el universo es una imagen de lo absoluto. Tres, la contracción, la contractio. La contracción, al explicarse, Dios se contrae en el universo, es decir, se recoge manifestándose en este, al igual que la unidad está contraída en la pluralidad. Ahora bien, puesto que cada ser es contracción del universo, así como el universo es a su vez contracción de Dios, cada ser resume en sí, a su modo, el universo entero y Dios, y todo está en todo. Pasemos a Leibniz. La monadología. En cada mónada del estanque está todo el estanque. Pasemos al holograma contemporáneo del siglo XX y XXI. En cada parte está el todo. Todo está en todo. El universo entero y Dios está resumido en cada parte. Todo está en todo. En consecuencia, el hombre es un microcosmos. Microcosmos. Cuando veíamos de Atenas a Jerusalén y de vuelta, veíamos la doble tragedia de la paideia y la politeia, señalábamos que ese genial tratado de pedagogía y de política, que es la politeia, que es una paideia de Platón, dice que el hombre es una micropolis, una ciudad en pequeño, y la polis es un hombre en grande, un macroánthropos. Es una categoría filosófica renacentista empezar a concebir al hombre como microcosmos. En cada hombre, como veremos en Pico de la Mirándola, está lo vegetal, lo mineral, lo animal y lo angelical, espiritual, intelectual también. Bien, el hombre es un microcosmos, pero lo es además a dos niveles. El primer nivel es en el plano ontológico general, porque contrae en sí mismo todas las cosas. Y segundo, en segundo lugar, en un plano ontológico especial,
y nociológico, porque estando dotado de mente es espíritu, y de conocimiento, es complicación de las imágenes de todas las cosas. Anima quodam modo omnia, decía Aristóteles y repetía Santo Tomás de Aquino. El alma se puede hacer de algún modo todas las cosas, como la parábola del camaleón y la mosca, con desinencias y resonancias muy distintas para iluminar lo que va a ser Pico de la Mirándula. Ahora bien, esa complicación de las imágenes de todas las cosas muestra que Dios, en efecto, es la complicación de las complicaciones. Y la mente humana, que es imagen de Dios, es la imagen de la complicación de las complicaciones. En esto, Nicolás de Cusa coincide con los humanistas, que convierten el concepto de hombre como microcosmos en la impronta espiritual de una época. Resumamos entonces esto que estamos viendo. La coincidencia de los opuestos en Nicolás de Cusa se da en el infinito, que es Dios, exclusiva y excluyentemente. ¿Qué queda entonces? Que Dios es el máximo, pero queda la coincidencia en Dios entre el máximo y el mínimo. Por eso escribe Nicolás de Cusa, la cantidad absoluta no resulta más máxima que mínima, porque en ella coinciden mínimo y máximo, o mejor dicho, porque Dios es la coincidencia de máximo y de mínimo, está por encima de toda afirmación y negación. Todo coincidirá con todo. Por tanto, los opuestos coinciden en el infinito. Dios es la complicación de los opuestos y su coincidencia. De aquí hay que avanzar con Nicolás de Cusa para redundar esto en los 3 grados del conocimiento que ya mencionábamos. El cusano intenta justificar esta superación del principio de no contradicción, que de eso se trata, aprovechando la distinción que es de génesis platónica de los grados del conocimiento en A, percepción sensorial, B, razón, ratio, y C, intellectus, intelecto. La percepción sensorial es siempre positiva o afirmativa. Si yo veo un espejismo, yo no puedo decir que no veo un espejismo. El espejismo puede no existir y no existe físicamente, pero yo no puedo decir que no existe en mí. El espejismo es algo que positivamente puedo afirmar. La razón es discursiva, y la razón discursiva afirma y niega, distinguiendo entre los opuestos, afirmando uno, negando el otro y viceversa, según el principio de no contradicción. El principio de no contradicción vale para la razón. El intelecto, en tercer lugar, en cambio, por encima de toda afirmación y negación racional, capta la coincidencia de los opuestos mediante un acto de intuición superior, de un modo incomprensible. Por encima de todo discurso racional, vemos que el máximo absoluto es el infinito, al cual nada se opone y con el cual coincide el mínimo. ¿Y qué relación hay entonces entre Dios y el universo? Las nociones claves aquí son complicación, explicación y contracción. Dios como complicación de todas las cosas. ¿Y cómo se explica con claridad el concepto de explicación? Todas las cosas están en Dios y son Dios en Dios. En cambio, cuando se considera a Dios como explicación, Dios es en todas las cosas lo que éstas son. Dios, en cuanto a explicación, dice el Cusano, es como la verdad en su imagen. Así, decir que el universo es la explicación de Dios significa decir que es imagen de lo absoluto. Y el concepto de contracción aparece como consecuencia, como una manifestación de Dios. Dios se haya contraído en el universo, al igual que la unidad está contraída, se manifiesta en la pluralidad. La simplicidad en la composición, la quietud en el movimiento, la eternidad en la sucesión temporal. Si esto es así, ¿qué significado tiene esta afirmación del principio de todo está en todo? Entonces, cada ser es contracción del universo. Cada ser resume todo el universo y también a Dios. Todo el universo es flor en la flor, es viento en el viento, es agua en el agua, y todo está en todo, de acuerdo con la antigua
máxima de Anaxágoras, cuando hablábamos de la teología de los primeros filósofos griegos. Decir que cualquier cosa está en cualquier cosa no es más que decir Dios está en todo por el todo y todo está en Dios por el todo. El universo está en cualquier cosa, al igual que cualquier cosa está en él. El universo es en cualquier cosa de modo contraído aquello que él mismo es contraídamente. Todas las cosas del universo son el universo mismo. Sea de un modo distinto, sea de un modo análogo, esta cosa sea de manera diferente en el universo. Y aquí se termina con la proclamación del hombre como microcosmos. El concepto del hombre como microcosmos no es más que una consecuencia de estas premisas. El hombre, en el marco del pensamiento de Nicolás de Cusa, es microcosmos en dos planos. En un plano ontológico general, porque contrae en sí mismo todas las cosas, hemos visto, al igual que en este sentido, cada cosa es un microcosmos. Y en un plano ontológico especial, en la medida en que al estar dotado de mente y de conocimiento que ningún otro ser en el universo es, desde el punto de vista cognoscitivo, una implicación de las imágenes de todas las cosas. Hay dos pasajes, entre los más característicos del cusano, en los que se muestra en perfecta sintonía que convierten la noción de hombres como microcosmos en su propia bandera ideal. Dice en Conjeturas, Nicolás de Cusa, el hombre es un microcosmos o un mundo humano. La región de la humanidad abarca en su potencia humana a Dios y al mundo universo. El hombre puede ser un Dios humano o humanamente un Dios. Puede ser un ángel humano, un animal humano, un león humano, un oso humano, etc. En la potencia de la humanidad existen todos los seres, según el modo que es particular de ella. En la humanidad están explicadas humanamente todas las cosas. Existe un mundo humano y todas las cosas se hallan humanamente complicadas en la humanidad, porque ésta es un Dios humano. En efecto, la humanidad es unidad y es también infinidad, humanamente contraída. En su obra La mente, que forma parte de El idiota, puede leerse al final: considero que la mente del hombre es la imagen más sencilla de la mente divina. Entre todas las imágenes de la complicación divina, la mente es la primera imagen de la divina complicación que complica todas sus imágenes en su simplicidad y en virtud de su complicación. En efecto, Dios es la complicación de todas las complicaciones. La mente, que es imagen de Dios, es la imagen de la complicación de las complicaciones. Antes de terminar, ya son las 53, les voy a adelantar la tesis de Pico de la Mirandola, o lo que algún autor novelísticamente dice que es la tesis, y que es sumamente interesante. En este libro, que les vuelvo a citar, que vamos a seguir después con cierto cuidado, y admiración y afecto, 999, El último guardián, cristianismo, judaísmo e islam son la misma religión, Dios es mujer, Pico de la Mirandola redactó 999 tesis para demostrarlo, fue envenenado. En 1486, el filósofo Giovanni Pico de la Mirandola publica sus inusitadas y esotéricas tesis sobre el origen de las tres grandes religiones o fes monoteístas, la cristiana, la judía y la islámica. Poco después, el Papa Inocencio VIII lo declara hereje e inicia una persecución cuyo único objetivo es silenciar a Pico de la Mirandola para siempre. Septiembre del 2009, Guido de Mola recibe el legado de su abuelo, una carta y 2 manuscritos. Al adentrarse en la lectura, Guido descubre que su familia ha sido depositaria durante siglos de un terrible secreto relacionado con Pico de la Mirandola. Y ahora él se convertirá en el último guardián de unos textos que podrían cambiar el destino de la Iglesia. Un secreto que no debe ser revelado porque pondría en entredicho el mundo tal y como lo hemos conocido desde hace 2000 años. Un misterio que recorre diferentes épocas, desde el Renacimiento florentino y la Roma del siglo XV al fascismo de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial.
Es interesante cómo uno se encuentra surfeando por los textos de distintas épocas, de distintos autores, con tesis convergentes. Tesis convergentes son, pero hay algunos que tienen el papel quizás más protagónico en la afirmación de esa tesis. Yo tengo un amigo que murió hace poco, al cual estamos haciendo un libro de homenaje, que se llama Leo Combes, el arquitecto Leo Combes. Un hombre genial, un loco lindo, un niño florentino, digo yo. Y Leo Combes era un tipo arbitrario para decir las cosas, con mucho sentido del humor, con un genio mental para las matemáticas. Una de las últimas cosas que hizo es resolver por su propia cuenta el enigma de Fermat. Y lo mandó con escribanos, lo mandó a Inglaterra para que chequearan que él lo resuelto solo. Un genio total, el innovador, uno de los pioneros en Latinoamérica del diseño arquitectónico por computadoras. Y en esas cosas le amaba la filosofía, estudiaba mucha filosofía. Y en esas cosas temperamentales de él y que lanzaba con un dios tonante de trueno, si uno hablaba con él y decía que tenía problemas con su mujer, entonces él decía, pero vos no entendés nada, vos sos un imbécil, la mujer es un ser perfecto, los hombres somos unos chapuceros. Y él decía, terminando con su tesis teológica, porque él era ateo además, decía, Dios es mujer. La misma tesis de Pico de la Mirándola, Dios es mujer. Pero aquí que afirmar en una cultura tan machista y patriarcalista que Beatrice es la que lo guía al paraíso, al Dante, que Dios es mujer en Pico de la Mirándola, o Dios es mujer en Leo Combes. Patea el tablero político, cultural, filosófico, teológico de todo el mundo. Porque lo que está imperando en las escuelas filosóficas, teológicas, es el machismo, es el patriarcalismo. Y el patriarcalismo está haciendo naufragar, gracias a Dios, como dice Claudio Naranjo, en su agonía del patriarcado, está haciendo naufragar esta civilización, que es una porquería, una civilización machista y patriarcalista, para volver a recuperar la gran madre, el eterno femenino, Dios es mujer. Eso es lo que está condensado en la unificación de las tres religiones y en las 999 tesis. Está condensado, pero si ustedes recorren, y los invito a que lo hagan, los manuales de historia de la filosofía, ese tema aparece poco. Ahora, aquí, esta novela, sumamente interesante, está entretejiendo la historia de fines del siglo XV, Pico de la Mirándola, 1486, etc., con 1938, hace 5 años que está Hitler en el poder, y están buscando, porque hay una familia que son los de Mola, que tienen esos manuscritos, porque Inocencio VIII lo manda, estoy spoileando la historia, ¿no? Inocencio VIII, el Papa, que era un degenerado y que era el padre de Cristóbal Colón, por ejemplo, aparece la historia de Cristóbal Colón y de Isabel en esta novela también, lo manda a perseguir a declararlo hereje, a Pico de la Mirándola. Y ese tiene que escapar. Y después viene otro papa aún más criminal y degenerado que el anterior, se llama Alejandro VI, y que ha dividido el Tratado de Tordesillas, esta América Latina o Ibero afroamerindia en lo que es de ascendencia portuguesa, en lo que es Brasil y el resto de los hispánicos que somos los demás. Bien. Alejandro VI, haciéndose el buenito, le va a levantar poco antes de que muera la condena de Pico de Mirándola. El otro lo ha condenado. ¿Y qué es lo que ha dicho tan escandaloso para que lo condenen? Porque el poder de la Iglesia y el poder curial y el poder vaticano se asienten en el machismo y el patriarcalismo. Y esos curas tenían amantes, como la Giulia Farnesio y todas esas, y esas amantes, era la prostituta Roma, que va a decir después Lutero, y esos tipos sabían que
la mujer es el principio del mal. Entonces, cuando viene el nazismo, le interesa mostrar que tiene razón, esto hay que eliminarlo, ese libro, pagan $200.000, bueno, hay gestiones de varios, $200.000 para hacerse con el manuscrito, y el manuscrito se mantiene secreto, y hasta hoy es la legendaria novela esta, sigue presente eso, y que si se destapa las verdaderas tesis estas de Pico de la Mirandola, se cae a pedazos la iglesia, los poderes políticos, etc. Bien, se la he spoileado demasiado, después lo vamos a ver mucho mejor, pero la tesis es que los nazis decían, el cristianismo es un invento del judaísmo. Nosotros tenemos que eliminar el judaísmo, entonces tenemos que eliminar a este que está diciendo que el judaísmo, el cristianismo y el islam son lo mismo y que es el encuentro porque Dios es mujer. Bien, espero que les resulte interesante ponerse a estudiar Pico de la Mirandola porque es un tipo realmente fascinante, fascinante y que sigue hablando hasta para el genoma humano, el psicoanálisis, el marxismo, por ese carácter de camaleonismo que tienen la figura y la parábola, porque esto del camaleón no es una cosa antojadiza, es zoosofía, zoosofía, las ideas fabulosas para jóvenes. Entre los mitos más celebrados que ha generado la modernidad encontramos el del camaleón. Esta concepción falsa es fácil de identificar. Todas las especies animales tienen una naturaleza concreta, excepto la humana, que sería una excepción. Pico de la Mirandola estaba convencido de que solo los seres humanos tenemos una naturaleza indefinida que puede modelar a voluntad. Aprovechando la misma analogía que propone el autor del Renacimiento y desarrollándola en forma de fábula, argumentamos contra la quimera de la indeterminación con las herramientas que nos proporciona la historia. Alguien me decía que quería hacer Dante Alighieri y Pico de la Mirandola. Bienvenido, en este libro van a encontrar la relación entre Dante Alighieri y Pico de la Mirandola expressis verbi. Lalo, perdón, ¿me decís de vuelta el autor de Zoosofía? Sí, es un español, Josep Muñoz Redón, y la autora se llama Montserrat Arias. Montserrat Arias y Josep Muñoz Redón. Zoosofía, idea fabulosa para jóvenes, narraciones Solaris, ediciones Octaedro. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos, Dios mediante, el miércoles, para seguir con Ficino y Pico, empezar con Pico. Bien, muchas gracias. Hasta luego.